Buenos días, damos inicio a la clase de lenguaje con grado 11 el 24 de marzo del 2021. Entonces, chicos, lo primero que vamos a hacer, por favor, es escribir en el cuaderno fecha, tema y objetivo. En fecha, colocamos, por favor, 24 de marzo del 2021. En el tema literatura antigua, Edad Media, literatura antigua, Edad Media y Renacimiento. Y en el objetivo, por favor, colocamos comprender las características comprender las características y aportes de cada época a la literatura. Entonces vamos a hacer una cosa. Ustedes lo van a hacer en cuadro comparativo, pero yo lo voy a hacer por épocas. Entonces, ustedes de forma horizontal van a trabajar el cuadrito. Lo van a dividir en tres partes. Lo van a colocar antigüedad, edad media y vamos a colocar renacimiento. Ustedes lo van a colocar de esta manera. ¿Listo? Ustedes lo van a colocar así, de forma horizontal el cuaderno y van a hacer las divisiones. Yo les voy a dar primero todas las características de la antigüedad, luego las de la Edad Media y luego las del Renacimiento. Pero ustedes las van ubicando dentro del cuadrito. Porque a mí no me cabe y me tocaría estar borre, borre, borre. En cambio, así voy haciendo las características y vamos viendo cada una de las etapas. Listo, vamos a iniciar con la antigüedad. Bueno, entonces vamos a colocar las características de la antigüedad. Y la primera característica de la antigüedad es que los temas de las obras literarias eran netamente religiosos. Los temas de las obras literarias eran religiosos, se basaban en lo sobrenatural, lo religioso, lo sobrenatural, y rendían culto a los dioses. Entonces es la primera característica de la literatura antigua. Por favor, vamos copiando rapidito para poder ir también borrando. ¿Listo? Otra característica importante es que trataban de dar respuesta a los mitos, es decir, al origen del mundo, a la creación de las cosas. Trataban de dar respuesta a lo mitológico, es decir, al origen de la vida, del mundo o de las cosas.
¿Listo? Esa es otra de las características de la literatura antigua. Otra es que la visión del humano estaba dividida como en tres partes. La visión del ser humano estaba compuesta por tres cosas: el alma, el cuerpo y la mente. Entonces, era como un interrogante para ellos descubrir, como a modo de mito, qué era, cuál era el origen, de dónde provenía. ¿Listo? Otra característica es que los escritores eran influenciados por los pueblos, o sea, por el contexto. Es decir, a partir de lo que estaba sucediendo en un lugar, tomaban como referencia y escribían, sin salirse de lo mitológico y de lo religioso y de las cuestiones que eran para ellos relevantes, como esta parte, descubrir por qué estaba compuesto el ser humano. ¿Listo? Otra característica también importante es que después de la literatura griega surgieron otros géneros literarios. Surgen otros géneros literarios, es decir, dentro de esta literatura se conocía únicamente el género narrativo o épico. Y a partir de aquí, de esta literatura, entonces nace el lírico y el dramático. Y con ello, pues, los subgéneros, la oda, la prosa, los cantares de gesta, ¿listo? Por favor, 2 minuticos para copiar, 1 minutico para copiar las características rápidamente, que nos faltan 2 nomás, y pasamos a la literatura de la Edad Media. Eso como características generales. ¿Listo? Voy a ir borrando la parte de arriba. 1 minutico más para copiar, por favor. Rápidamente para poder copiar las otras características. Bueno, voy a borrar acá para continuar con las características. Recuerden que si se quedan atrasaditos, les toca remitirse al video. Bueno, otra característica importante es que los
escritores griegos o las obras literarias, mejor, se resaltó su originalidad y su belleza. Es decir, las obras literarias más originales se dieron durante la antigüedad. Entonces, las obras literarias se, se resaltaron. Se resaltaron por su belleza y originalidad. Esa fue otra característica importante. Y la última, de características generales, porque ya vamos a ver algunas cositas puntuales, es que después de la literatura griega se dio paso a la invención de novelas en el occidente. Se dio paso a la invención de novelas en el occidente. ¿Listo? Eso como características generales. Vamos a ver características más puntuales, como por ejemplo, en qué fecha se dio la literatura. Entonces, la literatura antigua data, es decir, está fechada desde el siglo V antes de Cristo. ¿Me pueden hacer un favor? Hay un micrófono encendido. Por favor, apagamos los audios. Desde el siglo V antes de Cristo hasta la Edad Media, que es más o menos siglo XV. ¿Listo? Siglo XV o XVI más o menos es la Edad Media. Escritores o autores representativos, entonces tenemos a Homero, con la Ilíada y la Odisea. Tenemos a Homero con la Ilíada y la Odisea. Regalen un segundito, ya les digo cuál otro, que ese sí no me lo sé. Bueno, tenemos otros autores como Sófocles, que ya son como filósofos, Sófocles. Tenemos a Eurípides. Tenemos a Esquilo. Platón y Aristóteles. ¿Listo? Estos son, digamos que otros escritores de la antigüedad, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que son eh, filósofos. Bueno, escribimos por favor ya acá en la edad antigua, ahora vamos para la edad media. Y vamos a ver algunas características, así como hicimos generales y luego vemos las puntuales.
Bueno, entonces, la literatura de la Edad Media se puede, digamos que dividir en dos eh, temas grandes. Es la continuidad de lo religioso, que es lo que se venía viendo de la literatura antigua, Grecia, Roma, de los hebreos, de lo de Egipto, ¿sí? Que era netamente religioso, hacían alusión a lo sobrenatural y a las grandes cuestiones de la vida propia del ser humano. Entonces se basan en lo religioso y hay una ruptura en cuanto a este tema, ya que se ve la exaltación a otras cosas, entonces al cuerpo, al yo propio, entonces ya vamos a ver. Entonces, una de las características de la Edad Media es que con temas religiosos, continúa con temas religiosos y la ruptura continúa con temas religiosos y la ruptura a otros, o a otras visiones más bien. También es importante saber que ya no escribían solo de la religión, sino que ya se veía el ateísmo, la cultura profana, se veían otras cosas que eran también, que iban como en contra de lo que se venía escribiendo. ¿Listo? Entonces también tenemos que tener en cuenta que nace el género lírico. Acuérdense que en la literatura antigua se basaba netamente en el género narrativo épico. Entonces nace el género lírico, sobre todo la poesía, los versos, se evidencia la rima, empiezan a ser ya no temas escritos a modo de narración, sino ya un poco más profundo. Se exalta la poesía, se exalta la belleza, los sentimientos de los autores. ¿Listo? Otra característica es que abundan o se evidencian, hay una fuerte evidencia de los escritos anónimos. Es decir, muchas de las obras literarias no tienen un autor conocido, sino son escritos que no tienen eh, autor. Los escribió obviamente alguien, pero no lo dio con su nombre, sino lo hizo anónimo. Las obras literarias se basan muchísimo en la oralidad. Obras literarias basadas en la oralidad y eran relatos que pasaban de generación en generación. Los relatos se basaban de generación en generación, es decir, lo que hacemos en la actualidad, que un cuento se cuenta desde el niño más pequeño hasta el niño más grande y así sucesivamente se van pasando las historias de generación en generación. Listo. La Edad Media también abre paso al Renacimiento y al Barroco.
en este punto, el barroco, sí hace una ruptura súper grande a las artes, a la escultura y a la pintura. Entonces ahí ya se va a ver, cuando vayamos a ver el barroco, se van a dar cuenta que el barroco ya hace una ruptura neta de lo tradicional, de lo que se venía viendo en esta literatura. Por favor, copiamos 2 minuticos para copiar lo de la literatura de la Edad Media. ¿Listo? Un minutico más, por favor, para copiar. ¿Listo? Para que la copien porque es de las últimas características. De los escritos más importantes de la Edad Media tenemos el Cantar del Mío Cid. Es de los más importantes y es anónimo. Es como decir que en la literatura precolombina el libro más importante es el mito del Yurupari. Entonces, el Cantar del Mío Cid es el más importante de la Edad Media. Listo, yo voy borrando la parte de arriba para escribir las últimas características de la Edad Media y con eso pasamos al Renacimiento. ¿Listo? Entonces, otra de las características es que recuerden que en la Edad Antigua data del siglo V antes de Cristo a la Edad Media, que fue el siglo XV. Sin embargo, cabe aclarar que la Edad Media inició más o menos sobre el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV o XVI. Es un periodo extremadamente largo, ¿listo? Desde el siglo séptimo más o menos, desde el siglo séptimo al XV o XVI. ¿Listo? Por favor, vamos copiando. ¿Listo? Entonces, la Edad Media fue el periodo más largo de la historia. Está comprendido entre el siglo séptimo hasta el XVI. Pero hay que tener en cuenta que la edad antigua, la antigüedad, también fue un periodo de avances y que le fue abriendo campo a la Edad Media.
¿Listo? Vamos a ver ahora las características del Renacimiento y con eso terminamos nuestra explicación, nuestro cuadrito comparativo. Debemos también tener en cuenta que el Renacimiento hace parte de la Edad Media, es decir, en la literatura, chicos, no hay como unas fechas tan específicas, tan cuadráticas, unos periodos tan cerrados, sino que una literatura le va dando paso a la otra. Un movimiento le va dando paso al otro. Por eso, del Renacimiento vamos a ver tal vez características de la Edad Media, porque una es como influencia de la otra. Los escritores de una literatura toman como base lo pasado y de ahí parten para iniciar con sus nuevos aportes. Eso es lo que es la literatura. Entonces vamos a ver características principales del Renacimiento. Entonces, la literatura del Renacimiento se caracteriza porque se centra en diversos temas. El amor, ya vamos viendo que en la Edad Media abre paso a la poesía, a expresar los sentimientos. En la literatura del Renacimiento, entonces, los temas más importantes son el amor, la naturaleza, el amor y la naturaleza, y dejan de lado la mitología. Entonces, temas principales, los temas principales son el amor y la naturaleza. Fíjense que ni en la edad antigua ni en la edad media habían tocado estos dos temas. En la edad antigua era lo religioso, la mitología y la cuestión del ser humano. En la Edad Media se centra en los sentimientos, en la expresión de los sentimientos, pero sin dejar de lado lo religioso. Y aquí en el Renacimiento, entonces los temas principales son el amor y ya se ve la exaltación de la naturaleza. Entonces, esa es otra de las características, digamos, principales de la literatura renacentista. Bueno, otra característica es que la influencia religiosa, como ya se los dije, comienza a debilitarse. ¿Listo? La influencia religiosa comienza a debilitarse. Otra característica es que los escritores de este movimiento logran incorporar a la literatura, logran incorporar otros idiomas y otra visión de mundo. Otros idiomas y visión de mundo. Como ya vemos, ya la influencia religiosa se debilita, comienza a haber una exaltación al amor y a la naturaleza, entonces empieza a haber otra visión de lo que era realmente importante, que era Dios. ¿Listo? Bueno. La naturaleza en la edad del Renacimiento, en esta etapa, la naturaleza la naturaleza es considerada como el centro del mundo. Es muy importante. Como el centro del universo. Después vamos a ver
Otra literatura en la que el centro del universo es el yo propio. ¿Sí? Entonces se exaltaban las características del ser humano, eh, se exaltaba muchísimo los cuerpos en las artes y en la pintura eran los más relevantes, eran los seres humanos. Bueno, algunos de los representantes más importantes del Renacimiento son Dante y Alighieri. Déjenme ver cómo se escribe porque eso sí no recuerdo. Alighieri. Con su obra maestra, La Divina Comedia, que es de las más importantes porque hace una fuerte crítica a, a la religión y a lo profano. Entonces ahí ya se empieza a ver eh, la, digamos que ¿cómo se llama? Como el contrabando, ay, se me fue la paloma. Bueno, lo que hacía Garavito con los niños, la parte más mala de la religión, ¿sí? Lo que le oculta la iglesia a las personas. De hecho, hay una película, hay tres películas que se basan en una crítica fuerte a, a la religión y se basan en Dante Alighieri. Espero que las vean porque son muy buenas. Una que se llama Ángeles, Ángeles, ay, ¿cómo es que se llama ahora? Bueno, se me olvidó. Ahorita les doy los tres nombres de las tres películas para que se las vean porque son buenísimas, que resaltan lo que es la Edad Media y el Renacimiento. Y se basan en Dante Alighieri en la Divina Comedia. Bueno, hay otro importante que es Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, ¿qué otro autor así que sea? Bueno, hay el más importante es Miguel de Cervantes. Entre otros, ¿no? Porque hay muchos del Renacimiento, pero digamos que esos son los que recuerdo y son los más importantes. Bueno, eso como características del Renacimiento. ¿Qué más, qué más puedo decirles del Renacimiento y de las películas? Eh, ya me acordé de la primera. La primera se llama El Código de Da Vinci. Ahorita se los voy a copiar acá para que los vean, si pueden las vean, son muy buenas, de verdad que vale la pena ver esas películas. Bueno, la literatura del Renacimiento entonces se forma o se tiene su auge entre los siglos XV y XVI. Entonces, fíjense que allá termina entre el 15 y el 16, pero el Renacimiento también data entre el 15 y el 16. Listo, 2 minuticos por favor para copiar y les voy a copiar los nombres de las películas. Una es El Código de Da Vinci. La otra se llama Ángeles y Demonios. Y la otra película se llama Inferno. Inferno. Son excelentes para que puedan ustedes observar todo este avance en la Edad Media y el Renacimiento. ¿Listo? Ahorita con el apoyo de los videos, pues vamos a comprender un poquito más lo que fue la literatura universal. Entonces, con esto terminamos la explicación